Bueno, buenos días, bienvenidos a este nuevo encuentro de la asignatura Base de Datos. En las clases anteriores hemos venido revisando acerca de cómo se escriben consultas SQL. Fundamentalmente tenemos como base una guía de ejercicios realizada por un profesor de la Universidad del Valle, que pues tiene consultas de diversos tipos que nos han ido ilustrando los diversos tipos de consultas. Como yo les he venido diciendo, pues son muchísimos los tipos de consultas que se pueden hacer, pero en este curso de fundamentos por lo menos pretendemos darles, digamos que, una introducción a cómo se... Ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, ¿Sí están señor. viendo? Profe, Sí, señor. Una introducción a cómo se hacen consultas. Habíamos hecho, ¿me recuerdan el número hasta la que habíamos hecho? Creo que estas ya las habíamos hecho. Creo que hasta acá habíamos revisado las consultas que... Revisemos nuevamente esta, como para repasar. Yo aquí ya tengo abierto el PGAdmin con la base de datos que estamos trabajando. Recordemos que tiene esa base de datos, tiene una tabla empleados y una tabla departamento. La tabla de departamento tiene creo que 4 datos, 4 columnas, 4 atributos, como lo queramos llamar. Código del departamento, nombre del departamento, ciudad en que está y la cédula del director de ese departamento. Obviamente ese director debe aparecer registrado dentro de los empleados. La tabla de empleados tiene más atributos, realmente podría tener menos, no importa, sino que pues recuerden que esta base de datos la propuso el profesor, autor de esa guía, pues para que la siguiéramos. Tiene la cédula del empleado, con la diferencia que llama número de identificación, el nombre, el sexo. El sexo yo les mostraba en clases anteriores que tiene un check. Un check que lo que hace es velar porque aquí solo se puede escribir M o F, solamente ese carácter. La fecha de nacimiento, la fecha de incorporación a la empresa, el salario que tiene el empleado en la empresa, lo que se gana por comisiones, el cargo que ocupa, quién es el jefe de él, eso también es importante, quién es el jefe de él, y el código del departamento a que pertenece. Fíjense que para el empleado tenemos pues suficiente información. La información personal, digamos, cuánto gana por comisiones, qué cargo ocupa, quién es su jefe y en qué departamento está asignado ese empleado. Listo, vamos a empezar entonces pongamos esta primera consulta que pues esta ya la habíamos hecho, pero no importa para repasar. Eh, Recuerden cómo debemos hacer cuando vamos a hacer una consulta, por si alguien de pronto no se acordaba. Viene aquí a la herramienta de Query Tool. Bueno, hay varias formas, pero esa es digamos que la más fácil. Pone la consulta. Aquí, ¿qué me está diciendo la consulta? Que seleccione estos dos atributos, estas dos columnas de la tabla empleado. ¿Cuáles columnas? Nombre, número de identificación del empleado y nombre del empleado. De esa tabla. ¿Que cumpla con qué? El where, acuérdese que dice que debe cumplir. Podríamos poner esto en una sola línea, como quieran. Así se vería mejor. Fíjense, coge estos dos atributos de esta tabla que cumpla con qué. Que el número de cédula del empleado esté en esta lista. Entonces, supongamos, si ejecuto la consulta, aquí que me va a mostrar nombre y cédula de los empleados que están en esta lista. En la clase pasada alcanzamos a ver que esto podría no ser así, dar una lista específica, sino que aquí podría yo haber puesto incluso una subconsulta. Supongamos que yo quisiera los empleados veamos la tabla de empleados un momento. Supongamos que yo quisiera listar nombre y cédula de los empleados que ganen más de, no sé, ¿cuáles son los sueldos? Fíjese que hay sueldos de 1.000.000, de 500.000.
digamos que los que ganen 1.000.000 o menos, partiendo del supuesto de que, no sé, que quisiésemos, entonces, ¿qué cogemos? Salario del empleado. Y aquí lo que pongo es una subconsulta. Recuerden que yo les comentaba que una subconsulta que es una consulta que uno pone dentro de otra consulta. Entonces, aquí, cuando le digo chequee en esta lista, ¿qué debería? Aquí debería decirle seleccione el número de identificación del empleado. Fíjese que lo puse no todo en mayúscula, porque para que comprobemos que no es sensible a mayúsculas y minúsculas, o sea, es lo mismo escribirlo así con mayúscula, todo en minúscula, o escribámoslo todo en minúscula, de la tabla empleados. ¿Dónde? Entonces, ¿qué tendría que decirle? El salario del empleado menor de 1.000.000 fue que les dije, creo. Si yo ejecuto solo esta consulta, ¿qué me mostrará? Cédulas. Estas son las cédulas de los empleados que ganan menos de 1.000.000. Si ejecuto la consulta completa, ¿a qué me refiero completa? Pues a que él obviamente ejecuta por orden de anidamiento, ejecutará esta. Con los resultados que arroja esta, obviamente los resultados que en eso tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Fíjese que esta que devuelve números de cédula, porque lo que va a buscar es que esos números estén dentro de los números de cédula del empleado. En eso tenemos que tener cuidado. Yo no podría decir aquí, por ejemplo, muestre ciudades, un listado de ciudades, porque fíjese lo que ocurre. Si yo aquí le dijera, no sé, creo que se llama, miremos otra vez la tabla empleada, porque para no cometer errores con los nombres de los campos, de las columnas, ahí hay una que se llama ciudad, ¿no? Pero supongamos que le dijera muestre sexo del empleado. Entonces, él acá, ¿qué me va a dar? Me va a dar una lista, pero de caracteres con el sexo. FM. Si lo corremos aquí internamente, pues él ejecuta la consulta, a su consulta y me dice, vea, el primero que gana menos de 1.000.000 es masculino, 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 femenino, masculino, masculino. Pero cuando ya la ejecute completa, él va a encontrar una incongruencia. Fíjese que tristemente la ejecuta, pero me va a decir, ninguna cédula tenía ni M ni F. Hay ocasiones en que cuando ya por tipos de datos hay incompatibilidad, dice incluso que hay un error. Entonces, en eso hay que tener cuidado. Si la corremos así, repito, internamente sería la subconsulta. Con esa subconsulta arrojan los datos para que la consulta completa nos muestre los nombres de los que ganan menos de 1.000.000 o menos de 1.000.000 exactamente. Entonces, estos serían los que ganan menos de 1.000.000. Si tienen dudas, me van preguntando, por favor. Bueno, revisemos la otra consulta. Esta realmente ya la hemos mirado varias veces. Sencillamente es para mostrar el orden por. Miremosla ahí un momentico, sobre todo para quienes de pronto en la clase anterior no entendieron bien o no pudieron asistir. Dice que ni siquiera tiene una cláusula where. Solo dice qué campo seleccione, número de identificación del empleado, nombre del empleado y código del empleado, de la tabla empleado. Y lo único que dice es que ordene por código del departamento. Fíjese que viene ordenadito por código del departamento y en segunda instancia por nombre. Ya en la clase anterior habíamos dicho, por ejemplo, aquí hay varios de 1.000. El segundo criterio de ordenamiento es el nombre. Y ya, es todo lo que hace. De eso pues ya habíamos hablado. Aquí ya hay uno, digamos que un poquito más interesante, aunque corta, pero revisémosla. Antes de ejecutarla vamos a tratar de analizar qué dice. Voy a poner todo en esta misma. Nos damos cuenta que ahí hay una subconsulta, mire, entre este paréntesis hay una subconsulta. Está el operador IN. Ese operador, ¿qué es lo que nos indica? Que el salario del empleado esté en esta lista. Y esa lista, si se dan cuenta, es una subconsulta.
¿Quién pudiese decirme qué devuelve esa subconsulta que puse ahí en verde? El salario más alto. Ajá, coge. De todos los empleados nos devuelve únicamente el valor, porque fíjese que aquí no le dijimos devuélvame códigos de cuál empleado ni nada, sino el valor del máximo salario. Fíjese que hemos ido viendo que hay unos operadores de SQL que nos permiten conseguir el máximo valor, obviamente el mínimo, nos permiten encontrar el promedio, por ahí más abajito habrán, hay una con el promedio, nos permite contar cuántos valores, mal, son operadores que permiten de alguna manera mejorar, digamos que la forma de hacer consultas. En este caso nos está pidiendo el máximo valor del campo salario empleado. Entre paréntesis tenemos que decirle de qué campo. De manera que si yo solamente ejecuto la subconsulta, lo que me va a devolver es un número. Si encuentra dos veces, me devolverá el mismo número. El que más gana, se gana 6.250.000. Como solo uno gana, yo podría haber hecho hacer esto, da lo mismo que hacer el IN. Si solo se devuelve un valor, si se devuelve más de un valor, va a generar error. Corrámoslo así. Entonces le estamos pidiendo el nombre del empleado que gana igual, cuyo salario sea igual al máximo de todos. ¿Qué ocurre si le pongo el IN? Funciona igual. Pero porque aquí hay un único valor, esto devuelve un único valor si se dan cuenta. Si esto devolviera varios valores, ya el IN no es opcional, sino que es obligatorio para que él escoja entre esos varios como hicimos en el ejercicio anterior. El igual ya no sería operativo, ya tocaría utilizar el IN. ¿Está claro eso? Les agradezco si tienen cualquier preguntita ahí la haciendo. Esta otra, si se dan cuenta, también es muy fácil. Vamos a mirarla y en lo posible ustedes me cuentan qué hace. Fíjese, coge dos campos. En el primero que dice, cuente el número de empleados. En el segundo que dice, sume la comisión de los empleados. Pero de aquellos empleados que tengan comisión mayor que cero. Entonces está diciendo, ¿quién me dice qué hace? Este 25, ¿qué significará? El 25 significa que hay 25 empleados y, Y por decirlo así, la otra es la total, o sea, la suma de todas las comisiones, ¿no? ah, fíjese que en la tabla son 26. ¿Por qué aparecen aquí 25? Porque hay uno que tiene comisión igual a cero. Y aquí se le dice que los que ganen comisión. Está diciendo que 25 empleados ganan comisión y que en total se paga esto por comisión. Entonces fíjese cómo se utiliza el operador con y el sum. Igual que el max, si se dan cuenta todos son similares en cuanto a que como argumento uno les dice sobre qué campo quiere que trabaje. En este caso estoy diciendo cuente todos los empleados y sume las comisiones de esos empleados. Y pongo este criterio. Por acá preguntan algo. Me están preguntando que si aquí podría poner un count. Acá, yo creo que es la pregunta. Si pongo un count, ahí también me da 25. Y me está diciendo que cuente cuántas, a no ser de que haya menos comisiones. Yo le estoy diciendo, cuente los valores que sí existen asociados con un número de cédula y con un número de comisión. Pero en este caso aquí les interesaba era sumarla. O también podrían haber preguntado, por ejemplo, por la promedio, que cuál es la comisión promedio. Por acá me preguntaban algo más.
Ah, listo, que sí era eso lo que quería. Sí quedarás la respuesta más o menos satisfecho con la respuesta, hijo. Entonces, sencillamente, ¿qué hace cualquiera de esos operadores? Máximo, mínimo, cuenta, promedio o suma, que son los 6 que existen además. Los escribo aquí nuevamente. Max, min, promedio, sum, con. Escrito. Reciben un atributo, como en estos casos, y hacen el cálculo. Si es max, el mayor de todos. Si es min, el menor. Si es ABG, el promedio. Si es la suma de todos. Y si es con, cuentan cuántos de ellos. Más abajo vamos a ver unos ejercicios donde ese tipo de operadores se asocian con otros para mostrar información relevante. Hasta el momento que sabemos ya que hay unos operadores que trabajaban sobre atributos, sobre columnas, sobre campos, como lo queramos llamar, nos entregan información. Profe, no Cuéntame. eran 6. Había dicho anteriormente que eran 6. Suma, mínimo, promedio, eh, máximo, no, 5, 5, 5. Listo. Bueno, miremos el siguiente. Bueno, este sí que está muy fácil, ¿no? Pero, ¿por qué lo pongo? Para que veamos que también trabaja sobre cadenas, si no, ni lo pusiéramos. Pero fíjese esta, que está diciendo el máximo nombre del empleado, o sea, el empleado que empieza con la letra mayor. Se llama William, señor. Fíjese que no solo trabaja con números. También si esto es cadena, coge la cadena. Si le pusiéramos mínimo, ¿qué pondría? ¿Qué cree? Pues que una A, el nombre que tenga el orden alfabético más pequeño, Abel. Cosa distinta si hacemos esto. No se pueden promediar cadenas. Me imagino que se lo esperaban, ¿no? Bueno, yo no pregunto si hay dudas porque espero que apenas alguno tenga dudas, pues me las manifieste. Vamos a borrar todas estas para que no se nos sature ahí. Fíjense lo que está diciendo aquí. Primera pregunta, ¿hay condiciones ahí o no hay condiciones? ¿O quién me va a mostrar esa consulta? ¿Cuántos campos me va a mostrar? ¿Cuántos atributos? Fíjese, me va a mostrar 1, 2 y 3. Va a coger la tabla de empleados. En este campo me muestra el valor máximo de la tabla del salario de los empleados. En este el salario mínimo. Y en este la diferencia que hay entre el máximo y el mínimo. Y ya, es lo único que hace. Ya nos había dicho hace un rato que el que más gana es 6.250.000, que el que menos gana es 750 y la diferencia entre los dos es 550. Si alguien quisiera que a esta diferencia le aparezca un nombre, entonces lo podría llamar así, por ejemplo, diff. Ponerle un alias a la tabla y entonces ya aquí se llama diff. Fíjense que este ejemplo solamente sigue mostrando, y si se dan cuenta, es básicamente este mismo. Es el mismo, no sé por qué. Ah, lo que ocurre es que se equivocó el señor. Porque fíjese que aquí dijo allá el salario más alto, más bajo y la diferencia entre ellos. Y aquí dijo que conocido el resultado anterior, entregar nombre de los empleados que reciben el salario más alto y el más bajo. Sin embargo, si se dan cuenta, puso exactamente la misma consulta.
Aquí puso exactamente la misma. O sea que lo que ocurre es que aquí cometió un error. Aquí no debía ir esa consulta, sino debía ir. Mostró incluso la misma información. ¿Cómo se consultaría el nombre del empleado que gana el salario más bajo o el más alto? ¿Quién se atreve como a dictar un tipo de consulta? A ver cómo nos va. Borremos todo esto. Miremos primero la tabla. ¿Cómo, hijo? ¿Me puede repetir la pregunta? El nombre del empleado que gana el salario más bajo. Pues en selección poner el campo que tenga el nombre El campo se y llama hacer así, un ¿cierto? web. Vamos a ver los campos para no equivocarnos. El campo se llama NOM-EMP y el salario se llama SAL-EMP. Sabiendo eso, entonces ahora sí vamos a intentar. ¿Cómo es, hijo? En selección pongo el El nombre. nombre Ajá. Me quedó mal donde escrito. NOM-EMP. de la tabla de empleado, Ujú. donde el mínimo y le mandamos como parámetro el salario. Donde el salario del Min, empleado, así debe ser lo que usted dice. Corrámosla a ver. Me dice que así no lo permite. profe, no quedaría quitándole salario en solo colocar min salario en. No, porque no estaría filtrando. Pongámoslo y verá que tampoco. Porque el where necesita una Una condición subconsulta. que se haga cierta. Exactamente, se necesita es una subconsulta. Entonces, donde salario empleado y con su consulta, ¿cómo es? Igual aquí. Y entonces, entre paréntesis, pongo una subconsulta. Y a esa subconsulta, ¿qué le voy a pedir? Que me devuelva el nombre del empleado, el salario puede ser, o el nombre, lo que quiera. Podría ser dejamos lo que devuelva el salario, ahorita lo hacemos con el nombre. Entonces, seleccione salario. Ave María. Sal del empleado. ¿De cuál? ¿De dónde? Pues de la tabla empleado. ¿Dónde? Sal del empleado sea igual a aquí. Me falta un paréntesis, creo. No. Escribí lo mismo, ¿no? Seleccione. Ah, no. Aquí tengo que decirle seleccione el mínimo. Ah, es que yo he escrito lo mismo. Seleccione el mínimo salario de la tabla empleados y ya. No necesito ponerle ningún dónde. ¿Qué me va a devolver? Ejecutemos solo la subconsulta. El salario más bajo, 750.000 creo que es. Y ahora sí, ese valor, aquí puedo hacerlo con el igual o con el in. Si lo corremos con el igual me va a funcionar. Si le ponemos aquí que esté en estos, pues también me va a funcionar porque como es un solo valor, coge el mismo valor. Entonces aquí que le dije, seleccione el mínimo valor de la tabla empleados en cuanto a salario. Y ese salario debe ser igual, el igual se ve como, se entiende más, ¿no? Al salario del empleado para el cual va a buscar el nombre. Si quisiera más datos del empleado, supongamos si quisiera cédula, ¿cómo es que llama acá? Número de identificación del empleado, pues él se lo muestra. Me quedó mal escrito el campo. Vamos a ver cómo es que se llama el campo. Número NDIEMP. NDI, yo había escrito ID. Entonces, además de mostrarnos el nombre, pues nos da la cédula. Recuerden que uno aquí le dice qué campos quiere que muestre.
Y si fuera el que gana más, ¿qué le cambio a la consulta? El mínimo. El mínimo por el máximo. Y ahí nos muestra la gerente que se llama María algo, ya me aprendí el nombre. María Rojas. Listo. Esa era la 43, miremos la 44. Ve que aquí está utilizando un com, vamos a ver cómo lo hace. Esa sí tiene una cosita ya interesante. La relación que hay entre estos operadores y el grupo bar. Voy a ejecutarla y ustedes me dicen qué ven. Esto pongámoslo acá para que quede. Todo esto es del select. Aquí, ¿qué me está diciendo? Seleccione código del departamento, sexo del empleado y cuente cuántos empleados hay. Listo, pero ¿por qué va a contar? Entonces, fíjense que aquí hay una relación 1 a 1, si se dan cuenta, entre estos atributos que difieren del count. O entre los que difieren del count. Fíjense que dice, muestre código del departamento y aquí dice agrupe por código de departamento. Sexo del empleado y aquí dice agrupe por sexo del empleado. Voy a ejecutarla y ustedes me dicen qué ven. Voy a tratar de subirla un poquito para que se vea más. Por ejemplo, este 2, ¿qué indicará? ¿Qué indicará allí? Ese 2. O este 2. O este 1. ¿Qué creen? ¿El instinto qué les dice? Por acá alguien me está diciendo. Exactamente. Que lo que hace es agrupar, contar, pero agrupando por código y por sexo del empleado. Fíjense que está diciendo código 4000. Para el 4000 muestra 2. Así como para el 1500 muestra 2. Está diciendo, en el código 1500 hay una mujer. Y en el código 1500, en el departamento con código 1500, hay 2 hombres. Fíjese que con el 4000 aquí dice, en el código 4000 hay una mujer y en el código 4000 hay un hombre. Y así con cada uno de los departamentos. O sea, agrupa por código de departamento y sexo del empleado. Es decir, arma una categoría que para cada código de departamento y cada sexo del empleado cuenta cuántas personas hay. ¿Se entiende eso? De pronto ustedes están preguntándose, ¿y qué pasa si, por ejemplo, aquí le dejo que agrupe por uno solo? Digámosle que lo ejecute. Mire lo que ocurre. Está diciendo, un momentico, aquí hay una incongruencia porque usted me está pidiendo que muestre 2 campos, pero solo está agrupando por uno. Y como aquí hay un operador de este tipo, entonces no lo permite. ¿Por qué no lo va a permitir? Porque resulta que no sabe si cuenta, si agrupa así y solo muestra por uno, no sabría cómo mostrar. Entonces debe ser, aquí debe haber congruencia absoluta. Si solo se está pidiendo uno, solo uno. Y si se piden 2, 2. Fíjese, aquí solo le dije agrupe por código del departamento. Entonces, ¿qué ocurre? Solo mostró uno por cada departamento, ya no hablo nada del sexo. En el 4000, por ejemplo, que eran 1 y 1, quedaron 2. En el 1500, que eran 1 y 2, quedaron 3. ¿Eso qué? ¿A qué conclusión quiero que lleguen? A que cuando hay operadores de este tipo, como promedio, o qué pasa si le preguntara, por ejemplo, por el promedio del salario. Entonces, ¿qué tendría que escribir aquí? El promedio del salario del empleado. Y lo dejo así, que me va a mostrar por cada departamento cuánto es el promedio del salario. Si le digo que me sume los salarios, entonces, ¿qué hace? Por cada departamento me muestra la suma de los salarios.
Y así con cada una de las operaciones. Si le digo que me dé el que más gana en cada departamento, entonces le pongo el máximo y por cada departamento me muestra cuánto es el salario de la persona que más gana. ¿De acuerdo? Ahora, si quiero que eso se estratifique no solo por código de departamento, sino por sexo, como estaba, entonces sencillamente, tanto arriba, o sea, tanto en el select como en el group by, le pongo ese segundo criterio. Entonces ya él los grupos arma código del departamento, pero por cada sexo arma un grupo. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué me va a mostrar? ¿Qué me quedó mal? Ah, me faltó una coma acá. Es de una coma, profe. Fíjese que ahora ya me está mostrando como antes, departamento 4.000, el que más gana de mujeres 3 millones y el que más gana de hombres 2.550.000. Departamento 1.500, la mujer que más gana esto, el hombre que más gana esto. ¿Se entiende eso? Ese concepto es importante tenerlo claro. O sea, los atributos que usted utilice acá deben estar vinculados a la cláusula group by cuando está utilizando alguno de los operadores de manipulación de estadística de los datos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, revisemos otra consulta. Si se dan cuenta, este está, ya lo hicimos, creo. Ahorita en la explicación anterior, ese ya en algún momento lo hice. ¿Qué nos está pidiendo? Antes de ejecutarlo, ¿quién me cuenta qué nos está pidiendo? ¿Qué estará pidiendo ese? ¿Quién me dice? El promedio por departamento, ¿el qué? Agrupado, Sí. Por cada ¿sí? código de departamento muestra el promedio del salario, ¿cierto? Ejecutémosla y verán qué hace. Ya creo que lo habíamos hecho así. Lo único que no están ordenados, yo podría ponerle aquí, por ejemplo, order by código de departamento. ¿Me quedó bien escrito? Creo que sí, ¿no? Y entonces ya me lo muestra como más organizadito, ¿no? Primero el 1000, después el 1500. O también podría ordenarlos por promedio. Pongámosle aquí un nombre. Y aquí digámosle que lo ordene por promedio. Fíjese, 4.200 es el de promedio mayor. Como estos son iguales, pues el del más bajo, perdón, porque lo hizo ascendente. Si quiero que lo ponga descendente, le decimos que de forma descendente. Entonces nos muestra del más caro al más bajito. ¿Ninguna pregunta? No. No duden si tienen alguna dudita ni preguntan. Esa es la idea, no solamente ejecutarla, sino tratar de aclararles lo más posible. Esta se ve grandísima, vamos a ver qué es lo que hace todo ese montón de cosas, que se ve como tan, pareciera así como que uno la ve, le da como susto porque la ve muy grande. Analicémosla. Hasta aquí ya sabemos qué va a mostrar. Va a mostrar tres cosas, vea. Código del departamento, nombre del departamento y pro. Ya miraremos quiénes son esos. Aquí dice D, pero hay una subconsulta. Vamos a ver si la subconsulta nos cabe todo ahí, pero creo que no nos va a caber. No, no nos cabe. Les voy a ponerla en la otra línea. Para que lo que quiero es que la subconsulta se nos vea completa. Esta N, ¿qué significa? Esto es lo mismo que si aquí le tuviera el alias. Simplemente que uno puede no ponerle el as.
La vieja data nos obligaban a ponerle lax, entonces por eso todavía me queda la costumbre de ponérselo, pero fíjese que si se le pone así funciona igual. Aquí está diciendo departamento de aquí en adelante. Nos lo van a hacer llamar D. Lo mismo que está diciendo. Y toda esta subconsulta de aquí en adelante es una, la voy a tratar como una tabla a la cual voy a llamar N. Son los alias. Repito, si le pongo el ax, para decir esto como N, da lo mismo de que si no se lo pongo. De manera que, primera conclusión, aquí cuando dice, cerré. No voy a cerrar, ahora sí cerré. Aquí cuando dice N, esta N de acá, ¿a cuál de las dos tablas hará referencia? ¿A esta o a lo que arroja la subconsulta? Al código de departamento que arroja esta subconsulta, ¿cierto?